Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Me emociona muchísimo teneros por aquí hoy. Si eres nuevo o nueva, un saludo gigante, y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Como siempre, espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y por supuesto con muchas ganas de chismear un poquito sobre el mundo de las series turcas. Y hablando de chismear, prepárense. Porque el tema de hoy es jugoso, lleno de sorpresas y seguro que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y especulaciones. Hoy vamos a hablar de un encuentro que, bueno, digamos que nadie esperaba. Un encuentro que ha dejado a muchos con la boca abierta y con muchísimas preguntas en el aire. Estamos hablando ni más ni menos de Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu. Sí, los protagonistas de Legacy, y mi nombre es Farah. Y por supuesto todo esto en el contexto del título que ya conocen, un encuentro del destino vecino sorprendente. Así que si quieres saber qué pasó, dónde, cómo, por qué y todas las reacciones que esto ha provocado, quédense hasta el final. Les prometo que no se van a aburrir. Prepárense para un viaje por el laberinto de los rumores, las expectativas y las conexiones inesperadas que el mundo de las series turcas nos ofrece. Y antes de que me olvide, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, porque cada semana preparamos contenido fresco, interesante y, sobre todo, para que lo pasemos bien juntos. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Empecemos. Bien, para entender el revuelo que se armó, hay que remontarnos un poco en el tiempo y recordar la trayectoria de estos dos talentosos actores, porque este encuentro no surge de la nada. La historia de Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu está entrelazada con éxitos, dramas y sobre todo con la conexión que establecieron con el público. *** El fenómeno Legacy y el ascenso de Halil İbrahimseyan ***. Halil İbrahimseyan saltó a la fama por su papel de Yaman Krml en la exitosa serie Legacy. Para aquellos que no estén familiarizados, Legacy es una serie que nos sumerge en un mundo de intrigas familiares, amores prohibidos y la lucha por el poder. Yaman, el personaje interpretado por Halil, es un hombre de negocios frío y distante que tras perder a su hermano, se convierte en tutor legal de su sobrino. Lo que convirtió a Halil en un ídolo fue su interpretación, su carisma, su habilidad para transmitir las emociones complejas de Yaman. La mirada profunda, la voz grave, la mezcla de dureza y ternura que mostraba en su personaje, conquistaron a las espectadoras de todo el mundo. Pero sobre todo la química con su coprotagonista, Esla Turkoglu, fue simplemente explosiva. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en numerosos países, incluyendo Latinoamérica, España y otros rincones del mundo. La pareja protagonista, Yaman y Seher, se convirtió en un fenómeno cultural. Legacy nos regaló una historia de amor que desafió las convenciones sociales, de sacrificio y superación que mantuvo a todos pegados a la pantalla. Los fans se enamoraron de la conexión entre Yaman y Seher, de sus miradas, de sus diálogos y de la manera en que se apoyaban mutuamente. La serie fue un festín de emociones con momentos de alegría, tristeza, tensión y romanticismo que engancharon a la audiencia desde el primer episodio. *** Esla Turkoglu, de Seher a Farah, una carrera en ascenso ***. Por otro lado, tenemos a Esla Turkoglu, la actriz que le dio vida a Seher en Legacy. Su interpretación fue clave para el éxito de la serie. Supo transmitir la inocencia, la fortaleza y la resiliencia de Seher, una joven que se enfrentaba a un mundo hostil con una valentía admirable. La química entre Halil y Esla en la serie era innegable. Se podía sentir la conexión entre ellos, la complicidad y la pasión que traspasaban la pantalla. La pareja generó muchísimos rumores de romance en la vida real. Rumores que, a decir verdad, mantuvieron a los fans muy entretenidos, y también muy expectantes. La expectación sobre un posible romance entre los protagonistas de Legacy era tal, que cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado y diseccionado por los fans. Las redes sociales se llenaban de especulaciones, de teorías y de deseos. ¿Estarían juntos en la vida real? ¿Era todo parte de la promoción de la serie? La incertidumbre alimentaba la pasión por Legacy y por sus protagonistas. Pero, la vida da muchas vueltas. Después de Legacy, Esla decidió embarcarse en nuevos proyectos y demostrar la versatilidad de su talento. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante,
ya que la elección de su siguiente proyecto demostró su ambición y su capacidad de reinventarse. Esla protagonizó la serie Mi nombre es Farah, una serie que marcó un antes y un después en su carrera. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, ya que la serie tuvo un éxito arrollador. Se convirtió en un fenómeno global, consolidando a Esla como una de las actrices turcas más importantes del momento. Su interpretación de Farah, una mujer fuerte, valiente y luchadora, fue alabada por la crítica y adorada por el público. En Mi nombre es Farah, Esla nos presenta a una mujer que, tras huir de su país, se ve obligada a trabajar para la mafia para sobrevivir y proteger a su hijo. Su interpretación de Farah es magistral. Transmite la angustia, la determinación y la fuerza de una madre que haría cualquier cosa por su hijo. La serie además nos sumerge en una historia de amor, venganza y drama que no nos deja indiferentes. Mi nombre es Farah nos ofrece una mirada cruda y realista a la vida de los inmigrantes, a los desafíos que enfrentan, y a la capacidad humana de sobreponerse a la adversidad. La serie aborda temas como la violencia, la corrupción, el amor y la amistad, con una narrativa que engancha y conmueve. ¿Por qué el encuentro es sorprendente? El distanciamiento y las especulaciones Ahora bien, ¿por qué el encuentro entre Halil y Esla es tan sorprendente? Pues en parte porque después de Legacy, y aunque siempre fueron compañeros de trabajo, la relación entre ellos, al menos públicamente, no era de lo más cercana. Cada uno siguió su camino profesional, y las noticias sobre ambos rara vez se cruzaban. La especulación sobre un posible distanciamiento, alimentada por algunos rumores y por la falta de interacciones en redes sociales, flotaba en el ambiente. Es normal que después de una serie de tanto éxito, los actores se enfoquen en sus proyectos individuales y que sus agendas profesionales los mantengan separados. Sin embargo, en el mundo de la farándula, la falta de contacto entre dos personas que protagonizaron una serie tan exitosa como Legacy siempre da que hablar. Los fans se preguntan si hubo alguna fricción, si la fama les pasó factura, o simplemente si cada uno decidió tomar su propio camino. Los rumores sobre el supuesto distanciamiento entre Halil y Esla se alimentaron aún más con la falta de interacciones en redes sociales. Los fans, siempre atentos a cada detalle, notaron que no se seguían en Instagram, que no se comentaban las publicaciones y que no participaban en eventos juntos. Estas señales, sumadas a las declaraciones de algunos medios turcos, generaron la idea de que la relación entre ellos no era tan cercana como se había visto en Legacy. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el destino, o quizás la casualidad, hizo de las suyas. Y aquí es donde entramos en el terreno de la sorpresa y el revuelo. El encuentro vecinal, la noticia que revolucionó las redes Resulta que recientemente Halil Ibrahim y Esla fueron captados juntos. ¿Dónde? Viviendo en el mismo vecindario. Exactamente en el mismo complejo residencial. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora por las redes sociales y los medios turcos. Fans de Legacy, fans de Mi nombre es Farah, curiosos, todos querían saber más. ¿Se habían mudado al mismo lugar al mismo tiempo? ¿Habían mantenido el contacto? ¿Estarían trabajando juntos en algún proyecto secreto? Las imágenes que circularon, aunque no muy comprometedoras, mostraban a ambos actores en el vecindario. No se les vio juntos en plan romántico, no, pero sí en el mismo espacio, lo que alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Algunos medios incluso informaron sobre posibles encuentros casuales en el gimnasio o en la tienda del complejo. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Una estrategia de marketing para generar expectativas? Las teorías se multiplicaron. El hecho de que vivan en el mismo complejo residencial es, en sí mismo, una noticia que genera interés. La proximidad geográfica abre la puerta a encuentros casuales, a conversaciones inesperadas y a la posibilidad de que se reavive la amistad, o quién sabe, algo más. La viralidad de la noticia se debe en gran medida al cariño y la admiración que los fans de Legacy sienten por la pareja protagonista. La idea de que Yaman y Seher, o Halil y Esla, pudieran estar juntos de nuevo, aunque sea como vecinos, despierta la nostalgia, la ilusión y la esperanza. ¿Qué hay de cierto? El misterio y las expectativas La realidad por el momento es que no hay ninguna confirmación oficial de que estén saliendo, ni de que tengan algún proyecto conjunto en camino.
Sin embargo, la sola idea de que vivan en el mismo lugar ha despertado la imaginación de todos. Los fans de Legacy sueñan con una posible reconciliación, con un reencuentro en la pantalla, con una nueva historia que reviva la magia de Yaman y Seer. Los fans de Esla, por su parte, están emocionados por ver a su actriz favorita en cualquier nuevo proyecto que la rete y la haga brillar. Las especulaciones sobre el futuro de Alil y Esla son inevitables. ¿Están planeando un nuevo proyecto juntos? ¿Simplemente se han mudado al mismo vecindario por casualidad? ¿Están intentando mantener su relación en privado? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son escasas. Es importante recordar que en el mundo de la farándula, las relaciones entre los actores pueden ser muy complejas. La presión mediática, las agendas profesionales y las decisiones personales pueden afectar la manera en que se relacionan entre ellos. Por eso es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones, aunque la curiosidad sea inevitable. Este encuentro vecinal, más allá de los rumores y las expectativas, nos recuerda que en el mundo de las series turcas todo es posible. Las historias de amor, los dramas, las traiciones, las reconciliaciones, todo es parte de la magia. Y a veces la vida imita al arte, o el arte imita a la vida, y los destinos de los actores se cruzan de maneras inesperadas. Asterisco asterisco las reacciones de los fans, un torbellino de emociones asterisco asterisco. En cuanto a las reacciones, como ya se imaginan, fueron diversas. La mayoría de los fans se mostraron emocionados y esperanzados. Comentarios como «Dios mío, mi pareja favorita viviendo cerca», o «Ojalá estén planeando algo juntos», inundaron las redes sociales. Los fans de Legacy revivieron la ilusión de ver a Yaman y Seher juntos una vez más, y los fans de Esla expresaron su apoyo incondicional a su actriz favorita. Otros, más cautos, prefirieron esperar a ver qué sucede, recordándonos que en este mundo, las apariencias engañan. La prudencia es una virtud, y algunos fans recordaron que las redes sociales pueden ser un escaparate y que la realidad puede ser diferente. También hubo quienes se mostraron escépticos, cuestionando la veracidad de las fotos o sugiriendo que todo podría ser una estrategia para llamar la atención. El escepticismo es una actitud sana, y algunos fans plantearon la posibilidad de que las fotos fueran filtradas intencionalmente para generar expectación. Lo cierto es que independientemente de las especulaciones, este encuentro del destino ha reactivado el interés del público por Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Ambos actores han vuelto a estar en el candelero, y sus próximos pasos serán seguidos con lupa. ¿Qué nuevos proyectos les deparará el futuro? ¿Volverán a compartir pantalla? ¿Se dejarán ver juntos de forma más oficial? El tiempo dirá. Asterisco asterisco el impacto en sus carreras, el futuro y las oportunidades asterisco asterisco. El encuentro vecinal, independientemente de las intenciones o las circunstancias, ha tenido un impacto en las carreras de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Ambos actores han vuelto a ser el centro de atención, y sus próximos proyectos serán seguidos con mayor expectación. Para Halil, esta noticia podría representar una oportunidad para revitalizar su imagen y volver a conquistar al público. Tras el éxito de Legacy, el actor ha participado en otros proyectos, pero ninguno ha alcanzado la misma popularidad. La cercanía con Esla podría ser un impulso para su carrera, tanto en términos de visibilidad como de oportunidades profesionales. Para Esla, el encuentro vecinal llega en un momento de gran éxito y reconocimiento. Mi nombre es Farah ha consolidado su carrera y ha demostrado su versatilidad como actriz. La atención mediática generada por el encuentro con Halil podría abrirle nuevas puertas y consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Las productoras y los directores estarán atentos a las reacciones del público y a la posibilidad de aprovechar esta conexión para crear nuevos proyectos. La idea de ver a Halil y Esla juntos de nuevo en la pantalla es atractiva para muchos, y las oportunidades podrían ser numerosas. Y mientras tanto nosotros, los amantes de las series turcas, seguiremos disfrutando de este apasionante juego, de los rumores, de las expectativas, y de la magia que envuelve a estos talentosos actores. Nos mantendremos atentos a cualquier novedad, a cualquier imagen, a cualquier declaración que nos dé pistas sobre el futuro de Halil y Esla. En el mundo de las series turcas, las sorpresas son constantes, y la historia de Halil y Esla es un claro ejemplo de ello. El destino, la casualidad, la conexión con el público, todo se conjuga para crear un universo de emociones y especulaciones.
Y nosotros como fieles seguidores nos mantenemos a la espera, listos para disfrutar de cada capítulo de esta apasionante historia. Asterisco asterisco conclusión, un futuro incierto y la magia de las series turcas asterisco asterisco. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Halil İbrahim y Esra Turkoglu, y que la información les haya resultado interesante. ¿Qué les pareció a ustedes este encuentro? ¿Creen que hay algo más que una simple coincidencia? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. ¿Qué opinan de esta historia? Quiero saberlo todo. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas, así que no duden en participar, en debatir, en compartir sus ideas. La conversación está abierta y me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de este chismecito del mundo de las series turcas. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Cada semana les traemos nuevos contenidos y muchas sorpresas. En definitiva, el encuentro de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu es un nuevo capítulo en la apasionante historia de las series turcas. Un encuentro que nos recuerda la magia de la ficción, la intriga del destino y el poder de la conexión entre los actores y el público. Un encuentro que nos invita a soñar, a especular y a seguir disfrutando de este universo de emociones y sorpresas. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.